Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. El pasado miércoles tuvo lugar la reunión de la Fed donde Powell tuvo un discurso más bien dovish y donde no hubo sorpresas ya que mantuvieron los tipos de interés sin cambios. Donde sí hubo modificaciones fue en las proyecciones económicas para el año 2024. Lo vemos aquí en la tabla. En diciembre se proyectaba un 1,4% de crecimiento real en PIB y ahora en esta última reunión se ha revisado al alza hasta un 2,1%. Respecto al ratio de desempleo se ha revisado ligeramente a la baja al 4% y por el lado de la inflación Powell comenta que evoluciona en dirección adecuada a pesar de los últimos datos. El objetivo de momento sigue siendo alcanzar el 2%, pero digo de momento porque ojito con este gráfico. Vemos que sí, que la inflación está disminuyendo, pero se está estancando alrededor del 3% por encima del objetivo de inflación. ¿A alguien le extrañaría que hubiese un cambio del objetivo para supuestamente adaptarse a la nueva realidad? A mí desde luego que no, pero iremos viendo. Por otro lado, si revisamos el dot plot, vemos que siguen esperando por parte de la Reserva Federal realizar 3 recortes de tipos a lo largo de 2024. Ahora, respecto al ritmo de reducción del balance, se ha abierto el debate de si hay que modificarlo, pero de momento se ha mantenido sin cambios. Vayamos ahora a ver la reacción del mercado con la herramienta de CME Group. Ahora mismo, de cara a la próxima reunión de mayo de la Fed, las probabilidades de mantener tipos serían de un 86,10% frente al 13,9% de bajada de tipos. Ya si nos vamos a la siguiente de junio, las probabilidades de bajada de tipos ya aumentarían mucho, aumentarían al 71,2%. Y si nos vamos a julio, las probabilidades serían del 85,5%. Bien, hecho este pequeño resumen sobre la reunión de la Fed, nos vamos a ver ahora el resultado de la encuesta AA-II del pasado miércoles. Aquí lo tenemos, donde podemos apreciar cómo ha disminuido ligeramente el porcentaje de alcistas, pero sobre todo es importante que haya aumentado el porcentaje de bajistas del 21,9 al 27,2%. Por tanto, este sentimiento de euforia con alcistas al 57,1 y bajistas al 21,8 ya se está regulando, ya estamos bastante cerca a niveles neutros, y es que la media de alcistas sería de un 37,5 y la media de bajistas de un 31%. Por tanto, la encuesta del pasado miércoles ha sido positiva. Ahora me resulta bastante interesante esta gráfica compartida por Ryan de Trick, que nos muestra la rentabilidad anual del S&P 500 desde el año 1950. Este año llevamos ya subidas bastante importantes, superiores al 9%, un 9% que está cerca del promedio si se analiza esta historia de rentabilidades. Pero ojo, porque la historia también nos dice que los años promedio no son tan promedio. Aquí estamos hablando de medias. De hecho, si repasamos los últimos 74 años, solamente en estas 4 ocasiones que aparecen dibujados con color marrón, las acciones terminaron el año entre el 8 y 10%. ¿Qué nos dice esto? Pues que probablemente terminemos el año con más subidas. No quiero aburriros con estadísticas porque podéis repasar los vídeos anteriores. Las estadísticas están a nuestro favor. También tenemos objetivos activados en índices, por lo que sigo siendo optimista a medio y largo plazo. Vamos a repasar entonces niveles, vamos ya a lo importante, vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista de largo, medio y corto plazo. Si recuerdas, la semana pasada llamábamos a la precaución en caso de perder los mínimos de la semana, es decir, en caso de perder la zona de los 17.765. Sin embargo, fue capaz de reaccionar desde ahí y de hecho marcó nuevos máximos históricos en los 18.465. Esta sería la única zona de resistencia en el Nasdaq. Como soporte de corto plazo venimos repitiendo lo mismo, es decir, soporte en los 17.765. En caso de perder este nivel, probablemente pudiésemos ver caídas de corto plazo. Eso sí, por el camino tendría bastantes soportes, como el hueco alcista, niveles de 17.320, los 17.129 y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos al S&P 500 que continúa con el objetivo activado de largo plazo por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos. Esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia y como única resistencia tendría los 5.261 y esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte, el entorno de los 5.100, después la zona de los 5.050, el hueco alcista y ya más importante para medio plazo, la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a ver la situación del Dow Jones, que también tendría objetivo por segundo impulso alcista activado para largo plazo. En este caso el objetivo sería la zona de los 47.250 puntos. Al igual que otros índices americanos, también esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia en el entorno de los 39.000
12.889. Esta sería la única resistencia que tiene ahora mismo por el camino, y como primera zona de soporte de corto plazo tendríamos los 38.460. Ya para medio plazo, soporte importante en la media de 200 y en niveles Fibonacci de esta última subida. Respecto al Russell 2000, una semana más venimos comentando el objetivo que tiene activado, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Tiene primera zona de soporte de cortísimo plazo en los 2.033, después en la zona de la media y en niveles de 1.906. Vamos a ver ahora el otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, el S&P 600, que al igual que el Russell también tiene objetivo activado. En este caso el objetivo sería la zona de los 1.572 puntos. Además, en caso de superar los 1.477, en caso de entrar en subida libre, activaría un nuevo objetivo alcista por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Primer nivel de soporte a vigilar, la media de 200, y anularía el objetivo alcista en caso de perder niveles de 1057 puntos. Ya yéndonos a Europa, tenemos aquí ya el gráfico del DAX que continúa muy fuerte. Poquito a poco se va acercando a la zona objetivo de largo plazo por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 19.720 y como primer nivel de soporte de cortísimo plazo tendríamos los 17.900, después los 17.615, el hueco alcista y ya más importante para medio plazo la media de 200 que se encuentra ya alejada del precio y niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos al Eurostoxx también vemos que poquito a poco se va acercando a la zona objetivo. En este caso aquí habíamos marcado ya hace bastantes meses objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 5.300 y en eso parece que está el precio. Para cortísimo plazo tendría soporte en los 4.974 en este hueco alcista y soporte importante en la media de 200 que ya se encuentra bastante alejada del precio. Nos vamos al IBEX índice español, donde aquí lo que comentamos era que había tenido un impulso fuerte desde los 8.879 hacia niveles de 10.301 y a partir de estos niveles lo que estaba haciendo era consolidando para probablemente continuar con la subida. Eso era lo más probable y lo que terminó realizando. A partir de ahí tuvo un impulso fuerte y tras este último impulso ya estamos entrando en zona de sobrecompra y estamos cerca de una resistencia importante, resistencia de los 11.184. Como soportes de corto plazo yo vigilaría los huecos alcistas que fue dejando por el camino y después ya le quedaría la media que está en fase ascendente. Nos vamos al CAC, índice francés, que se encuentra en tendencia alcista de medio, largo y corto plazo. El soporte importante de largo plazo estaría en los 6.773 y para corto plazo tendría una primera zona de soporte en el entorno de los 8.120. Después ya soporte en los 7.890 aproximadamente en el hueco alcista y en la media de 200. Única zona de resistencia serían los máximos marcados esta semana, máximos históricos en los 8.229. Nos vamos al MIB, índice italiano, donde ya la semana pasada habíamos comentado que había cumplido el objetivo de largo plazo propuesto hacia niveles de 33.900 y aquí bueno, tras el último gran tramo de rebote ya estamos entrando en zona de sobrecompra bastante importante y en algún momento va a tener que venir algún descanso. Tiene primera zona de resistencia los 34.601, primera zona de soporte el hueco alcista y ya muy alejada la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos al Nikkei, que es otro índice en tendencia alcista y otro índice que marcó nuevos máximos históricos esta semana. Tiene como única zona de resistencia los 41.087 y como primera zona de soporte de corto plazo tendríamos esta antigua zona de resistencia que eran máximos históricos, es decir, niveles de 38.260. En caso de perder este mínimo de corto plazo, quizás pudiéramos ver más caídas porque activaría una divergencia bajista. Antes de llegar a este nivel, tiene zona de soporte en este hueco alcista. Esta semana vamos a ver el índice de Canadá, lo vamos a ver en Investing porque no lo localicé en otra plataforma. Vamos a marcar niveles clave en el gráfico. Dio señales de mejoría tras la activación de esta divergencia alcista y a partir de ahí un fuerte rebote que le ha llevado a la zona de resistencia importante. Zona de resistencia de máximos históricos en el entorno de los 22.250. Por el lado de soportes vigilaría la media de 200, estos últimos mínimos en el entorno de los 20.450, niveles Fibonacci de esta última subida y esta directriz que venía uniendo máximos y que antes era resistencia y que una vez superada aquí te funcionó perfectamente de soporte. Ya para muy largo plazo, importante zona de soporte en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 17.800 puntos. Si nos vamos al VIX, índice de volatilidad, vemos que estamos en niveles de volatilidad bastante bajos, lo cual está favoreciendo rebotes en las bolsas.
tiene primera zona de soporte, este entorno entre los 12,10 y 12,38, primera zona de resistencia a la media, los 16,06, los 17,84 y después ya la directriz bajista principal que viene uniendo máximos. En el apartado de acciones vamos a ver alguna compañía que me habéis pedido. Por cierto, recientemente he analizado las acciones del IBEX, te voy a dejar el vídeo en comentarios, y también vas a tener un vídeo especial a tu disposición donde veremos cómo invertir en Bitcoin y en criptomonedas de manera muy sencilla. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar siempre informado de las novedades. Ahora sí, vamos a empezar ya por el análisis de Adobe, una compañía donde la última vez que la vimos decíamos que había que tener precaución tras perder esta zona de mínimos de los 561, y bueno, aquí la zona de la media ha actuado de resistencia, nos ha dejado un hueco bajista importante e incluso podríamos trazar un primer impulso y tras perder esta zona de mínimos un segundo con objetivo niveles de 473,50. Tiene una primera zona de resistencia en el entorno de los 527, después en el hueco bajista y en la media de 200 y después ya niveles de 585. Ahora si nos vamos a un semanal, si trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, vemos que lo que probablemente esté haciendo el precio es corregir a una zona Fibonacci de esta última gran subida. Sería muy importante no perder el 61,8 que pasaría por niveles de $416 y bueno, yo aquí en el último análisis marcaba esta zona sombreada amarilla como posible zona para buscar compras, pero dada esta forma de caer con este gran hueco bajista y dado que tiene objetivo activado por segundo impulso, a pesar de que es una acción interesante, yo ahora mismo no tendría especial prisa por entrar. Esperaría a que se estabilizase el precio y a que diese señales de que esta corrección ya ha terminado. De momento, precaución. Nos vamos a la siguiente, Align Technology, una compañía que tuvo durísimas caídas de más del 75%, pero de momento ha frenado estas caídas en el entorno de los $172. Avisaba de que podía venir un rebote tras la aparición de este hueco alcista, a partir de ahí el rebote se produjo, pero tiene la zona de resistencia importante muy clara en esta zona sombreada amarilla en los 413,20. En caso de superar esta zona, activaría objetivo por doble suelo hacia niveles de $644. Por tanto, zona de resistencia muy clara para medio plazo, veremos si es capaz de superarla con claridad para mejorar el aspecto técnico. Nos vamos a la siguiente, Boston Omaha Corporation, que tiene un gráfico bastante feo, la verdad, con grandísimos altibajos. Entiendo que quien me hace la consulta lo hace porque está cerca de una zona de soporte muy importante de largo plazo, en este entorno de los $13. Probablemente esté buscando un rebote bastante importante, pero a mí me gusta entrar en compañías que tengan un técnico sin obstáculos, y aquí hay bastantes obstáculos por el camino. El primero, la zona de los $17, después esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 18,28, la zona de 22, la zona entre los 27,70 y 29,10. No descarto que pueda tener algún gran rebote, en el pasado lo tuvimos, pero se trata de una compañía peligrosa y bajo mi punto de vista no merece la pena entrar en este tipo de compañías. Ahora, para tener un rebote sería importante que la media se girase al alza y empezase a funcionar de soporte. Después tiene soporte en los 14,67 y en niveles de 13,55. Nos vamos a FAES, que tuvo importantes caídas desde los 4,04 a los 2,83 euros. De momento ha sido capaz de respetar esta zona de soporte. Ha tenido muy buena semana, pero tiene importantes obstáculos en el camino. Los principales, esta directriz que venía uniendo mínimos y después esta zona entre los 3,23 y 3,26. Más arriba resistencia en los 3,40 y en los 3,52. Zona de soporte los 2,91 y los 2,83. Nos vamos a la siguiente, Franco Nevada, que tras fuertes subidas en los últimos años se ha movido lateral. Tiene una zona de soporte bastante fuerte en el entorno entre los $102-103 y una zona de resistencia muy importante entre los 160-166. En el corto plazo desarrolló una especie de rectángulo que ya estaría cumplido, pero ahora está encontrando resistencia en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Para tener continuidad el rebote sería muy importante que la media se girase al alza y empezase a funcionar de soporte. Nos vamos a la siguiente, Humana, que tras estas fuertes caídas está ahora mismo en una zona de soporte muy importante, en esta zona sombreada amarilla. Digo que es muy importante porque por un lado supone el 61,8% de la última subida y por otro lado esta zona es una zona de antiguos máximos. Veremos si realiza algún tipo de suelo, pero de momento está peligrosa. Dejo estos importantes huecos bajistas que ahora son resistencia y también tendría resistencia en la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a la siguiente, línea directa, que tras fuertes caídas mejoró tras la superación de los 0,94, pero el camino no
está para nada despejado. De hecho, de momento frenó las subidas en el entorno del euro. Aquí tiene una zona de importante resistencia. También a nivel psicológico es importante superar el nivel del euro, pero antes de llegar a esta zona tendría también resistencia la media de 200 y como soporte yo vigilaría los 0,83, los 0,80 y niveles de 0,78. Nos vamos a la siguiente, Louis Vuitton, que ha cumplido ya el objetivo propuesto por doble suelo hacia niveles de 855, incluso subió un poquito más, pero aquí tiene una zona de resistencia importante en la zona sombreada amarilla, zona entre los 885 y 896 euros, zona de máximos históricos. Aquí ya depende un poquito la forma de gestionar que tengas. Yo, por ejemplo, tras cumplir el objetivo vendí una parte de la posición y conservo otra parte para largo plazo. Ahora tiene una primera zona de soporte de cortísimo plazo en los 800,20, después también soporte en la media de 200 en el hueco alcista y ya empieza a ser muy importante para largo plazo la zona de los 644 euros. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Rubis, que ha tenido caídas bastante duras desde los 49 hacia niveles de 19 euros. De momento ha frenado la caída en esta zona del 61,8% de lo que llevaba de subida, dio señales de mejoría tras la superación de esta resistencia de los 25,24 y ahora también tiene resistencia en esta zona de 27,86. Más arriba resistencia a los 35,18. En caso de que el precio corrija hacia la zona de la media, sería muy importante para ver más subidas que la media empieza a actuar de soporte. Nos vamos a la siguiente, Taiwan Semiconductor, una compañía que tras las últimas subidas ha marcado nuevos máximos de la historia. Esta sería ahora mismo la única resistencia que tiene por el camino, los 158,40, junto con esta directriz que viene uniendo máximos. Como primera zona de soporte tendríamos los 133, este hueco alcista, niveles de 122,6 y la media de 200 que está en fase ascendente. En el apartado de criptomonedas vamos a analizar Bitcoin y Ethereum. En el canal voy a hacer un vídeo especial dando mi opinión sobre el ETF de Bitcoin, por lo que si estás interesado en invertir en criptomonedas creo que te puede resultar de interés en caso de que quieras tener exposición a Bitcoin sin muchas complicaciones. Ahora, en cuanto a su aspecto técnico, se encuentra en tendencia alcista, no hace mucho marcó nuevos máximos de la historia, esta sería la única resistencia que tiene por el camino, los 74.660, y como primera zona de soporte de corto plazo yo vigilaría esta directriz que viene uniendo mínimos, en caso de perder la precaución porque estaría activando una especie de hombro cabeza a hombro. Después ya soporte importante para medio plazo, la media de 200 que está en fase ascendente. Respecto a Ethereum, cumplió el objetivo que habíamos marcado por este rectángulo roto al alza, ahora se encuentra corrigiendo un poquito desde importante zona de sobrecompra desde los 4.135 y tiene una primera zona de soporte en los 3.071, después en los 2.739 y muy importante la media de 200 que está en fase ascendente. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.